Bienvenido, bienvenida al módulo 4. Hemos llegado al último módulo del curso. Este módulo está dedicado a los recursos educativos digitales. Esta sección estará dedicada a cómo utilizar los recursos educativos digitales, cuáles son los propósitos de uso y cuáles son los formatos más frecuentes. Al finalizar esta sección, esperamos que puedas describir las funciones de los recursos educativos digitales para el aprendizaje de tus estudiantes. ¿Qué rol juegan los recursos digitales para el aprendizaje? Para responder esta pregunta, vamos a pensar en la metáfora del triángulo pedagógico. En este triángulo hay tres actores. Tenemos al estudiante, al docente y al contenido. Clásicamente, el docente era el que seleccionaba el contenido para el estudiante o a veces el contenido era recogido por el estudiante cuando iba a una biblioteca, por ejemplo, a un centro de recursos. Pero hoy día, con los recursos educativos digitales, los estudiantes pueden acceder directamente al contenido, los docentes también, casi con un clic. Por eso vamos a integrar a los recursos digitales dentro de este triángulo y se va a transformar en un prisma, porque surgen nuevas relaciones de autonomía, de cooperación y de creación que permiten estos recursos. Los recursos educativos digitales cumplen diferentes propósitos. Uno de ellos, uno estratégico además, es el de motivar. Sabemos que para aprender necesitamos despertar la atención, despertar la curiosidad y la emoción. Un buen video, una ilustración, un gráfico, una entrevista pueden ser recursos educativos que despierten nuestra atención, nuestra imaginación y el gusto por aprender. Luego necesitamos recursos que nos ayuden a adquirir, el conocimiento, a adquirir la información y a organizar esta información. Una clase grabada como esta, un texto, un manual, son excelentes recursos que nos permiten visualizar una información, ayudarnos a organizarla con la ayuda, por ejemplo, de gráficos, esquemas y otros organizadores visuales. También necesitamos recursos que nos ayuden a reflexionar, ya sean preguntas, pueden ser interacciones, clases o pueden ser también simulaciones. Otro tipo de recursos claves son aquellos que nos ayudan a aplicar lo aprendido. Software de entrenamiento, software de simulación, laboratorios. Hoy día las tecnologías nos ofrecen una variedad de recursos que nos permiten entrenarnos y aplicar lo aprendido en situaciones de seguridad. Y finalmente tenemos aquellos recursos que nos permiten ampliar. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque cuando diseñamos una trayectoria de aprendizaje, tenemos que saber que no todos aprendemos al mismo tiempo e igual y que tenemos intereses distintos. Por lo tanto, también podemos ampliar para poder descubrir nuevas cosas y también ampliar nuestra base y de repente cubrir algunos vacíos que tenemos. Tenemos una gran variedad de tipos de recursos educativos y tendencias tecnológicas que se vienen implementando para su producción. Pero tenemos que tener en cuenta cuál es la actividad que hace el estudiante cuando consume o cuando accede a estos recursos. En esta imagen vemos a un estudiante que tiene diversos dispositivos. A través de un dispositivo, llámese un teléfono celular, puede acceder a un podcast, por ejemplo, o a un video, también puede acceder a un PDF. Pero la visualización de este mismo tipo de recursos en una computadora o una pantalla va a ser distinto porque va a ser más grande, va a tener otra calidad de audio, de video, etc. Entonces, no solamente tenemos que tener en cuenta el tipo de recursos, sino el tipo de dispositivo en donde va a ser visibilizado este recurso. Hay recursos que necesitan interacción y a veces los dispositivos chiquitos no te permiten con facilidad manipular y ejecutar las acciones necesarias como para ejercitarte, o como para avanzar, o como para buscar. Cada una de estas acciones que realizamos como usuarios de estos contenidos implica también algo que se denomina la carga cognitiva. No es lo mismo procesar un audio que una imagen en movimiento. Y no es lo mismo procesar una imagen que es una infografía que tiene texto, imagen, y además audio. Por lo tanto, cada uno de los formatos que utilice un recurso educativo va a demandar
¿sí?, que nuestro cerebro procese esa información de acuerdo al canal utilizado. Este concepto de carga cognitiva es clave al momento de seleccionar los recursos, pues si seleccionamos recursos que tengan demasiada variedad de tipos de información en formatos distintos, esto va a exigir al cerebro que procese mucha información y de repente no va a poder hacerlo de la manera adecuada. El procesamiento de la información es una actividad que realizamos a veces de manera automática, pero que tiene un gran impacto en cómo utilizamos la información que estamos recibiendo. Por lo tanto, es estratégico pensar en cuáles son los mejores recursos para nuestros estudiantes. Revisemos algunas tendencias existentes. Por ejemplo, tenemos las clases grabadas. Este es un formato que actualmente en casi todos los programas se utiliza. Pero también tenemos autoinstructivos, que pueden ser realizados en una experiencia de usuario visualizando un programa, pueden ser escritos también. También tenemos lecciones, que consisten en una combinación de clases grabadas con actividades que se tienen que hacer simultáneamente, o pueden ser también animaciones con actividades. Y finalmente también tenemos animaciones solas. Podemos combinar todo este tipo de formatos para darle una experiencia de aprendizaje idónea al participante. Y para eso tenemos que conocer quién es nuestro estudiante. ¿Sí? Tal vez para un niño de 5 años el tema escrito no va a ser un canal adecuado para su aprendizaje y va a necesitar de una animación o de una clase grabada. Tal vez para un estudiante mayor lo que necesite de repente va a ser una clase pero en podcast para facilitarle la movilidad y que pueda escuchar esta clase, esta lección en cualquier momento, en cualquier lugar. Podemos incluir muchos formatos y estos formatos nos permiten también tener diferente tipo de experiencia. Los ebooks nos permiten trasladar el libro impreso y cargarlo en cualquier momento. También hay ebooks que pueden estar en formato podcast o lecciones y entrevistas en formato podcast. De hecho, este es un formato muy atractivo y que el uso de este formato en podcast ha crecido muchísimo, sobre todo entre una generación de millennials y de gente que también tiene que salir a trabajar. Es un formato muy portable. También tenemos las infografías, que son formatos que ayudan a organizar y a sintetizar la información y son claves para los momentos de cierre. Y el formato multimedia, que integra el audio, el video, la imagen en movimiento y fija, son formatos muy versátiles que nos permiten organizar la información. Piensa cuál es el formato más adecuado para tus estudiantes. Piensa en dónde van a tener acceso a ese contenido. Piensa también en las posibilidades de adaptarte a las necesidades de aprendizaje y de repente a las dificultades que pueden ser de tipo auditivas o visuales de tus estudiantes. Finalmente, y no es un tema menor, es el tema de las licencias con las que producimos nuestros recursos. Existen varias licencias. Las copyright, por ejemplo, que son las clásicas, que son licencias que nos dicen este es un material que no te permite reproducirlo, que no te permite manipularlo o hacer un remix y tenemos que respetar estas condiciones. Hay otro tipo de recursos que son copyleft, todo lo contrario. Y suelen ser, por ejemplo, recursos como programas informáticos que te dan el código para que tú puedas procesarlos, hacer cambios. Hay también una licencia que se llama Creative Commons. Es una licencia que te permite elegir, ¿sí?, qué tipo de usos quieres promover. De hecho, en el ámbito educativo, esta licencia ha permitido todo un movimiento que se llama el movimiento de los recursos educativos abiertos, que ha permitido desarrollar recursos y ponerlos a disposición de todo aquel que quiera hacer una experiencia de aprendizaje. Son recursos que han permitido democratizar el acceso a la información. ¿Cómo así? No solamente con un principio, ¿sí?, que es justamente que el conocimiento crece cuando se comparte, sino también con licencias que te permiten dar grados de libertad al uso de tu creación. Tú podrías hacer un recurso educativo y decir simplemente que te citen o que te den crédito por tu propiedad intelectual. Pero también podrías decir que lo mantengan en su formato original o que permitas usos y lo que le llamamos remix de ese producto.
Revisa las licencias Creative Commons. Basta entrar a este sitio, es una organización mundial y estas licencias te permiten sellar tu obra, contribuir con el conocimiento y además hacer que se respeten, ¿sí?, la propiedad intelectual sobre tu creación. Recomendaciones finales. Elige los recursos teniendo en cuenta el propósito. Generalmente vas a necesitar recursos para diferentes propósitos y esto los tienes que organizar en tu ecosistema digital. Ten en cuenta el factor de la carga cognitiva. Las tecnologías nos permiten generar una sinfonía, ¿sí?, de tipos de recursos y utilizar el multimedia, sonidos, animaciones, pero a veces todo eso resulta un distractor y no un facilitador del aprendizaje. También ten en cuenta de que te tienes que adaptar a las condiciones de aprendizaje de tus estudiantes y favorecer también la inclusión. Y no menor es el tema de la movilidad. Hoy en día necesitamos aprender de manera ubicua, en cualquier momento y en cualquier lugar. Elige formatos que sean transportables, que sean móviles y que tengan un tamaño que sea fácil de poder descargar. Hemos llegado al término de esta sección. Continúa con tu aprendizaje en la siguiente sección.